Hola amigos de EmprendeGo, bienvenidos a este segundo capítulo que vamos a estar grabando de nuestro programa Crea tu empresa en un día, y en el día de hoy nos vamos a abocar a todo lo que tiene que ver con las EIRL. Sí, en el primer programa hablamos sobre qué es empresa en un día, qué es una empresa y por qué debes conformar o formalizar tu negocio con una empresa, las ventajas que tiene todo este proceso a través del sistema de empresa en un día, ley 20.659. Y para las personas que no han visto ese episodio, ese capítulo, entonces los invitamos, dejamos el link en la descripción, y en el día de hoy nos vamos a abocar a las EIRL, que son las famosas empresas de empresa individual de responsabilidad limitada. Este tipo de empresas individuales de responsabilidad limitada tienen la característica de tener un solo socio, es decir, yo únicamente, mi persona, voy a ser el socio y administrador de la sociedad. Este tipo de empresas tienen ventajas y desventajas que en el día de hoy vamos a estar hablando. Principalmente las ventajas que tienen las EIRL son cuando yo quiero hacer un negocio como un mini market, por ejemplo, una panadería, una pastelería, una ferretería, negocios abocados únicamente a desarrollar un giro, y que justamente ese giro a lo mejor pueda tener actividades complementarias. Es decir, si yo tengo un mini market, podría tener eventualmente una panadería, una pastelería, vender bebidas, vender licores, por ejemplo, que serían bebidas alcohólicas con su debida patente de alcoholes. Y en todos estos casos me serviría de una forma estupenda conformar una EIRL. También en los casos que hemos mencionado, servicios donde yo digo, me proyecto a tener mi empresa consultora de ingeniería y solamente voy a hacer eso, creo una EIRL. Para todos los casos sencillos donde yo no me proyecto a tener socios en un futuro, solamente voy a ser yo, necesito formalizar, necesito poder dar factura, boletas a mis clientes, abrir una cuenta bancaria. Para todos esos efectos me sirven las EIRL. Ahora, dentro de la EIRL hay varios mitos de que realmente a veces no me sirve porque no me protege con su patrimonio, yo voy a tener que responder como bienes personales en el caso de que haya alguna deuda. Y frente a eso justamente también queremos hablar en el día de hoy, porque sucede de que muchas veces malentendemos el emprendimiento. Primera norma o regla o consejo, como tú lo quieres ver, del emprendimiento: yo siempre debo saber las reglas del juego, atenerme a las reglas del juego, que vienen siendo las leyes que conforman una sociedad. Y dentro de eso siempre yo debo estar en paz y salvo con impuestos internos, mis acreedores, una cuenta en el banco, un crédito. Si yo siempre soy ordenado con mis finanzas, pago el IVA, el F29 a tiempo, la operación renta, llevo todos mis libros contables y todo lo que tenga que ver con mi empresa lo llevo de una forma sistematizada, ordenada, nunca voy a tener ningún problema. Muchas veces nosotros como emprendedores buscamos como la quinta pata al gato, como se dice, buscamos por ahí hacer alguna triquiñuela, evadir un poco el sistema, dejar de pagar, y hoy en día el sistema es bastante inteligente y lo único que vamos a recibir cuando nosotros intentamos engañar al sistema simplemente son bloqueos para poder seguir emprendiendo con otro tipo de empresa. Entonces, bueno, vamos a estudiar hoy en día la ley de las EIRL, qué es lo que nos dice el Banco Nacional de acuerdo a la ley que se publicó en el año 2003 de acuerdo a las EIRL. Vamos a estudiar también qué es lo que nos dice el Servicio de Impuestos Internos de acuerdo a las EIRL. Hay mucho material, así que vamos a ir a la pantalla. Aquí, por ejemplo, nosotros ya tenemos la ley que rige directamente a las EIRL, que es la ley 19.857. Ustedes la pueden buscar acá en el Banco Nacional, ponen bsn.cl, así se abrevia, y ponen la IRL. En este caso vamos a hablar, bueno, no podemos hablar artículo por artículo porque muchas personas se aburrían del video, pero nos dice que son empresas individuales de responsabilidad limitada. ¿Qué significa ser responsabilidad limitada? Que responde limitadamente con los bienes que se aportaron a la empresa, es decir, el capital, es decir, el patrimonio de la empresa. Pero hay algunos casos establecidos en el famoso artículo 12, en cuyo caso el titular va a tener que responder
con su patrimonio personal por la empresa. Y son algunos casos muy específicos, ya que los vamos a leer a continuación. Dice, el titular responderá ilimitadamente con sus bienes, es decir, el socio, en los siguientes casos, por los actos y contratos efectuados fuera del objeto de la empresa. ¿Qué es el objeto de la empresa? Es a qué se va a dedicar. Si yo digo, voy a conformar una IRL y dentro de la IRL el rubro, el giro comercial va a ser panadería, entonces está todo bien. Pero si yo dentro de la panadería hago un objeto distinto al de la panadería, entonces en esos casos yo como titular de la IRL voy a tener que desembolsar dinero propio para responder en los casos en los cuales hay una demanda contractual por acreedores que no se les pagó su cuota, lo que estaba pactado dentro de ese contrato. Entonces, en este caso nos dice fuera del objeto de la empresa para pagar las obligaciones que emanen de esos actos y contratos. B. Por los actos y contratos que se ejecuten sin el nombre o representación de la empresa para cumplir las obligaciones que emanen de tales actos y contratos. ¿Qué nos quiere decir esto en términos simples? Muchas veces los bancos, y esto para todo tipo de empresas, no solamente para IRL, y lo digo por experiencia propia, cuando tú vas a pedir un crédito al banco, no solamente tienes que firmar tú como titular de la empresa, sino que también como un aval, como un codeudor, te hacen firmar a ti. Y en tu caso de que tengas otro tipo de empresa como SRL, SPA, te hacen firmar también como codeudor, como socio. Entonces, con esto el banco se asegura de que, claro, la IRL quebró o la SRL o SPA quebró. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De que tú, como socio o titular de esa empresa, vas a tener que pagar por las emanaciones que emanan de ese contrato. Eso es lo que nos está diciendo en el punto B de este famoso artículo 12, que claro, es del año 2003, estamos a 2023 y hoy el día el sistema se ha vuelto mucho más inteligente que en esas épocas cuando recién comenzó. Claro, los bancos les daban préstamos a las empresas, por ejemplo, en este caso que estamos estudiando, la IRL, y no hacían firmar al socio. Entonces, dentro de estas trequeñuelas que muchas veces hacemos en buen Chile, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que hacía la IRL? Decir, bueno, sabe que no podemos pagar esta deuda, nos fue mal, la empresa quebró, y el banco entonces se quedaba con la deuda. Frente a esas malas experiencias, ellos fueron aprendiendo y dijeron, bueno, cada vez que una IRL nos venga a pedir un crédito, por muy buen historial que tenga de ventas, lo que vamos a hacer es amarrar al socio. Y esto está establecido acá en la ley. C nos dice, si la empresa celebrare actos y contratos simulados, ocultare sus bienes o no reconociera deudas supuestas, aunque ello no se siga sin perjuicio inmediato. Es decir, nos habla sobre ocultar ciertos contratos, ¿no es cierto? O simular un contrato, es decir, algo que realmente no fue real. Ocultar a bienes, en esos casos, el titular de la IRL va a tener que también pagar con sus bienes a los acreedores en una demanda contractual. Y D nos dice, si el titular percibiera rentas de la empresa que no guarden relación con la importancia de su giro o efectuare retiros que no correspondieran a las utilidades líquidas. Entonces, una cosa es el capital de la empresa y otras son las utilidades. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo una deuda con algún acreedor y digo, ya, esta empresa va a quebrar, saco todo lo que hay en la empresa, no puedo hacerlo. Yo lo que debo hacer es justamente atenerme a retirar las utilidades de mi empresa, pero no puedo retirar el capital. Por ejemplo, si tengo 3, 5 millones de pesos en una cuenta en el banco y es capital de la empresa, o las maquinarias de la empresa, el computador, los bienes de la empresa, no puedo hacerlos líquidos. Eso se refiere a que si yo hago este acto, entonces voy a tener que responder con mi patrimonio personal. E nos dice, si el titular, los administradores o representantes legales hubieran sido condenados por delitos concursables, regulados en el párrafo 7 del título 9 del libro 2 del Código Penal. En estas circunstancias, que son 5 circunstancias, son las cuales solamente nosotros como titular de una IRL, que son bastante rebuscadas, vamos a pagar con nuestro patrimonio personal. Entonces, bueno, para las personas que no lo saben, todos nosotros cuando conformamos una empresa, lo hacemos con el fin de separar patrimonios. Entonces, por un lado, tengo mi billetera personal, donde desembolso para el supermercado, para los gastos de benzina, el colegio y todo
lo que tengo que ver en mi vida. Y por otro lado tengo el bolsillo, el patrimonio de la pyme, donde yo aporté como socio un capital de 1 millón, 5 millones, 10 millones, lo que tú quieras, para haber empezado a hacer la puesta en marcha de ese negocio. Y ese negocio va a empezar a dar frutos, va a tener sus utilidades, y sobre esas utilidades entonces yo voy a ir alimentándome o teniendo una retribución como titular de la IRL, pero ese capital va a seguir trabajando porque necesita tener una billetera o un bolsillo. Y ese patrimonio es con el cual la empresa debería responder limitadamente con sus bienes. Por eso se llama empresa individual de responsabilidad limitada. Responde limitadamente por ese capital aportado, siempre y cuando no se toquen estos puntos de acuerdo a lo que dice la ley en este artículo 12. Veamos lo que nos dice impuesto interno de acuerdo a la ley, que también hay mucho material. Aquí nos dice, por ejemplo, nos habla algunos puntitos sobre lo que es la IRL. Para fines de identificación nos dice que se debe consignar al menos un nombre, un apellido, puede tener un nombre de fantasía y debe tener al final la abreviatura EIRL. Por ejemplo, debemos hacer una mención breve a la actividad económica. Si voy a hacer un mini market, podría ponerle mini market Ignacio Guerra EIRL. Si es una panadería, panadería Ignacio Guerra EIRL. Si es una ferretería, ferretería Ignacio Guerra EIRL. Esa es la forma. Son empresas que deberán constituirse por escritura pública. Ahora sabemos que existe empresa en un día. Recordemos que en el año 2003, cuando se creó esta ley, no existía empresa en un día. Empezó en el año 2013 a regir la ley 20.659, que lo vemos aquí reflejado en la ley. La generación de una IRL permite dar vida a una persona jurídica siempre de tipo comercial. El propietario de la empresa individual responde con su patrimonio y solo con los aportes efectuados o que se haya comprometido a incorporar. Por su parte, la empresa responde por sus obligaciones generadas en el ejercicio de su actividad con todos sus bienes. Aquí nos está dando más o menos todas las características principales que tienen las IRL, 11 puntos, ¿ya? Nos dice inclusive, por ejemplo, que cuando muere el empresario, puede entonces la sociedad continuar con sus herederos, también lo establece y también lo dice la ley. Bueno, acá por ejemplo nos da toda una guía de cómo hacer un inicio de actividades, qué hacer luego de hacer un inicio de actividades, cómo efectuar modificaciones, todos los trámites que nosotros podemos hacer. Hay una guía paso a paso, cómo rellenar el formulario 4415. Por ejemplo, aquí no está dando toda esa información. Este es el famoso formulario 4415, que es para darle inicio de actividades a una empresa, cualquier sociedad, IRL limitada, SPA, en comandita, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que nosotros ya conocemos las características de la IRL y en qué caso nos puede servir, repasemos. En los casos en los cuales yo no me proyecto a tener socios. En los casos en los cuales quiero hacer algo simple, donde no tenga que hacer tanto papeleo, todos los trámites los puedo hacer online, me voy a dedicar a algo exclusivo sin proyecciones de futuro, hago una IRL. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Ignacio, si yo hice una IRL, ya la constituí y sucede que ahora sí necesito agregar un socio, necesito agregar otras actividades que no son similares al rubro que estoy realizando? Tranquilo, hay soluciones. ¿Qué es lo que podemos hacer sin perder nuestro historial de la carpeta tributaria? Que eso es súper importante. La carpeta tributaria es donde está todo el historial de nuestra empresa y que con eso nosotros vamos a poder acreditar renta en un futuro, en un plazo de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta carpeta? Que nuestro root, cuando nosotros hacemos una modificación, puedes modificar una IRL y la puedes transformar en una SRL o en una SPA en un futuro. Entonces, es una muy buena opción para partir y todo ese trámite se hace 100% online. Entonces, si tú quieres sumar a un nuevo socio, otros giros que no tengan nada que ver con panadería, pastelería, mini market, bebidas, etcétera, etcétera, podríamos conformar una SRL. Y no empezarla de cero, sino que esta misma IRL con su RUT 77 millones se transforma en una SRL o en una SPA eventualmente, que eso ya lo estaríamos viendo en otro capítulo, pero son soluciones a las cuales nos podemos proyectar en un futuro. ¿Qué es lo que vamos a ver en este momento? Todo lo que concierne a lo que es empresa en un día. Si yo quiero conformar una empresa individual de responsabilidad limitada, en tan solo un día voy a poder tener
una empresa. Aquí nosotros vamos a ingresar a nuestra cuenta y vamos a ir acá al primer paso. Podemos ingresar desde el menú, primer paso, constituir, o directamente ingresamos al registro de empresas y sociedades.cl, vamos a la opción constituir y nos va a presentar diferentes tipos de empresas. En este caso nosotros vamos a elegir la EIRL y vamos a ir viendo un formulario que se abre, que es un formulario de 4 pasos. Dentro de este formulario de 4 pasos que nosotros estamos viendo aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que nos pide primeramente el nombre. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ponerle aquí la palabra, por ejemplo, mini market. Mini market, le vamos a poner la palabra Ignacio Guerra, que en este caso es el constituyente, y le vamos a poner las siglas EIRL. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro nombre, nos da una advertencia de que el nombre debe constituir una mención breve al giro y al apellido y nombre del constituyente. Entonces, bueno, aquí directamente puedo ponerle un nombre de fantasía que podría ser Minimarket Naruto EIRL, Minimarket El Guerrero Z EIRL, el nombre que tú quieras. ¿Lo puedes dejar vacío? También lo puedes dejar vacío. Domicilio tributario. Muchas personas aquí se complican con el tema del domicilio tributario. En el caso de las EIRL hay un puntito súper importante que no habíamos mencionado antes cuando estábamos revisando la ley. Y es que hay una ventaja que también tienen las EIRL. ¿Cuál es esa ventaja? Que pueden acogerse a ser una microempresa familiar. ¿Y qué significa ser una microempresa familiar, Ignacio? Significa que puedes acogerte a una patente MEF o patente de microempresa familiar con tu ferretería, panadería, pastelería, con tu mini market. ¿Qué es lo que nos exige la ley? La ley nos dice, de acuerdo a las municipalidades o los municipios, que cualquier persona que sea una persona natural con un giro o actividad comercial, es decir, inicio de actividad en primera categoría, o una IRL, y que yo además viva en ese mismo lugar, es decir, tengo una casa, en un espacio, en mi patio, por ejemplo, puse un mini market, puse una ferretería, una panadería, voy a poder optar a los beneficios de la MEF, microempresa familiar. ¿Y qué es lo que nos establece también esa ley? De que, por ejemplo, todos los permisos sanitarios, todos los permisos que haya que sacar para obtener mi patente van a ser sumamente económicos, porque me van a estar ayudando a través de este beneficio y van a ser sumamente rápidos. Si yo por una patente normalmente debo pagar 100.000, 150.000 pesos en la municipalidad, por una patente MEF voy a pagar 20.000 pesos, a lo más 30.000 pesos por una patente MEF. Entonces, mucho más económico y expedito. El domicilio tributario es aquel domicilio donde se va a notificar todo lo que tiene que ver con servicio de impuesto interno, el banco, es decir, la ley necesita un domicilio cuando hay una demanda contractual, cuando se necesita fiscalizar a esa empresa y ese es tu domicilio tributario, que en este caso podría ser tu domicilio personal. Las IRL también pueden optar a lo que son las oficinas virtuales, sí y no. ¿Por qué sí y no? Si yo voy a hacer una panadería, una mini market y se entiende que una oficina virtual es un servicio que a mí me prestan para yo colocar una dirección tributaria, pero yo no puedo operar en ese lugar. Por lo tanto, sería algo como contradictorio que yo diga, tengo una panadería y tengo oficina virtual, ¿no es cierto? Porque no voy a poder ir a ese lugar, trabajar, hacer el pan, hacer los pasteles y ni nada por el estilo. Ahora, si yo tengo un e-commerce, por ejemplo, y no tengo la posibilidad de tener, y esto lo vamos a hablar en otro capítulo de nuestro programa, si yo tengo un e-commerce, un negocio de compra y ventas de joyas, de ropa, de zapatos o de cualquier artículo doméstico, electrónico, eléctrico, etcétera, etcétera, podría contratar los servicios de una oficina virtual, pero además también debería demostrar dónde guardo mis productos y debería contratar una sucursal de alguna bodega, que hay muchas pymes que hoy en día están ofreciendo los servicios de bodega, e inclusive además de bodega, de repartos, ya es decir, envíos para los e-commerce. Entonces, en esas circunstancias sí podría tener una oficina virtual, pero no me podría acoger a la patente MEF. Tendríamos que tener nuestra patente normal, patente comercial. Entonces, en estos otros casos sí la podría tener. Ponemos acá la dirección, dirección mi casa, porque simplemente
estamos haciendo un ejercicio para que tú veas lo que hay que llenar. Le puse mi casa, 1, 2, 3, vamos a seleccionar la región de Valparaíso, en la comuna de, por ejemplo, La Cruz, vamos a poner esa en nuestra dirección, y aquí nos está preguntando si vamos a usar otro domicilio como domicilio de la empresa. Entonces nos vuelve a preguntar. Y también tengo la opción de decirle, no, ok, yo vivo aquí y también va a ser mi domicilio tributario y va a ser el domicilio de la empresa. Ahora, también es súper importante que todos estos datitos que estamos colocando aquí en el domicilio tributario, en realidad de verdad, cuando nosotros vayamos a descargar el borrador de la escritura de nuestra empresa, no van a aparecer. Va a decir, por ejemplo, en La Cruz se constituyó la empresa tanto y no va a decir nada más. No nos va a dar el detalle de la casa, el número, nada por el estilo. Esa información va a quedar guardada en empresa en un día de una forma interna, pero no aparece en los estatutos de una empresa. Así es que si yo necesito contratar una oficina virtual, no tengo listo todavía mi contrato de arriendo o una autorización notarial para acreditar este domicilio tributario, no hay ningún problema. Simplemente relleno los datos y va a decir solamente la comuna en la cual fue constituida mi empresa individual de responsabilidad limitada. El objeto de la empresa es súper importante que nosotros lo veamos. Entonces, dentro del objeto de una empresa, nosotros lo que vamos a poder ver es que esta empresa va a tener que dedicarse a determinadas actividades, como nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, actividades, vamos a ponerle en este caso, de mini market. ¿Qué podría poner también? Panadería, pastelería, todo lo que yo en este caso son giros complementarios, me estoy dedicando o que me proyecto a dedicarme en mi negocio. Si me proyecto también a vender, por ejemplo, bebidas, entonces también le pondría bebidas y todos los giros asociados a esta temática. Eso es súper importante, el objeto de la empresa, porque me ha tocado ver estatutos a veces que dicen actividades de productos, compra y venta de productos, pero no establecimos qué productos vamos a vender en la empresa. Actividades de importación, ¿qué vamos a importar? Es decir, el objeto de la empresa debe ser específico. Actividades de ferretería, actividades de construcciones, remodelación de casas, reparaciones, instalaciones, gafitería o electricidad, etcétera, etcétera. Eso es sumamente importante. Bueno, el capital de la empresa, como decíamos, es el bolsillo de la pyme. Es aquel monto que yo como titular de la IRL voy a aportar a mi empresa. Ese capital no hay un mínimo. Yo podría establecer 100.000, 300.000, 1 millón de pesos, 5 millones, 10 millones de pesos, es decir, el monto real con el cual tú vas a empezar. Ahora, si tu monto realmente es demasiado bajo, tampoco te conviene por los bancos que tengamos un monto demasiado bajo porque ellos cuando evalúen prestarte algún dinero, a un crédito, van a dudar de que el monto por el cual tú puedes responder que va a ser tu patrimonio sea demasiado bajo, entonces no les convendría a ellos prestarte algún dinero. Y en esas circunstancias, nosotros entonces podríamos poner un capital mínimo de 1 millón de pesos, como lo vamos a poner en este ejemplo. Es solamente un ejemplo, no es que nosotros nos vamos a guiar y ahora todas las IRL tienen que tener 1 millón. No, tú vas a ponerle 2, 5. Si yo tengo 8 millones de pesos, pongo 8 millones de pesos. Entonces eso es súper importante dentro de lo que es la IRL. Bueno, la duración de la empresa, como estamos viendo aquí, puede quedar indefinida porque no sé cuándo se va a terminar esto. O puedo ponerle una fecha cierta y sin renovación. Dentro de la administración de la empresa no hay más configuraciones que hacer porque yo voy a ser el único socio. Por lo tanto, la única figura va a ser la figura de administrador. Yo voy a ser el responsable de todo el manejo, la organización de mi empresa. Y aquí vienen justamente las facultades de administración, que son la celebración de contratos, firma ante un banco, el que yo me asocie con otra empresa o inclusive la IRL puede ser socio de otra empresa, de una SPA, por ejemplo. Entonces, en estos casos, yo lo que sugiero es seleccionar todas las representaciones, es decir, representaciones ante instituciones que en algún momento se pueden dar. Aquí están las municipalidades, derecho público, de derecho fiscal, bueno.
todo ese tipo de representaciones ante asociaciones, celebrar contratos, compraventas, permutas, moneda extranjera, constitución de garantías, contratos de trabajo, constituir sociedades, como decíamos, ser parte de otra sociedad, operaciones con cheques para poder cobrar nuestros cheques en nombre de nuestra empresa. Es decir, pongo todas las diferentes facultades que hay de administración dentro de lo que es nuestra empresa. Muchas veces también hemos visto esos problemas cuando el titular de la EIRL va al banco y el banco le dice, ¿sabe qué? Su empresa, el abogado dice que está mal constituida porque dentro de la facultad de administración falta esto y esto y aquello y la persona queda en plop, le están hablando en chino, no sabe qué es lo que tiene que hacer y tiene que hacer una modificación a los estatutos de su EIRL. En esta sección de otros pactos opcionales con la información correcta, yo podría agregar otras cláusulas a lo que es el estatuto de mi sociedad que me protejan a mí, por ejemplo, como socio. Pero siempre y cuando no sea lo que yo quiera, lo que yo redacte en un Word, en un archivo PDF, sino de acuerdo a lo que se cierne a la ley. Entonces, para eso, este espacio no lo vamos a ocupar, simplemente lo vamos a dejar así. Pero si yo tuviera un mayor manejo de información sobre lo que son la IRL, lo que es la ley, podría agregar algo que vea que no esté aquí. Vamos a darle al botón siguiente y en este caso ya nos dice el paso número 2. Y nos dice, recuerde que en virtud del artículo 1796 del Código Civil, nos dice el contrato de compra-venta entre convivientes civiles es nulo de pleno derecho, en cuyo caso la actuación será nula, al igual que todas las que realice posteriormente. Es decir, que yo no podría traspasar mi IRL a un conviviente civil, familiar, cónyuge, etcétera, etcétera. En estos casos, nosotros vamos a poner nuestro root, por ejemplo, vamos a tener que poner nuestra nacionalidad. Le ponemos que somos de Chile, le ponemos nuestro apellido y vamos rellenando todos los datos de nuestra empresa. Es importante poner todos los nombres. A veces solamente ponemos un nombre, nos da error. Es importante que nosotros pongamos toda la información correspondiente. Le pusimos que éramos de la Cruz, le ponemos un correo electrónico, como por ejemplo el correo de EmprendeGo, al cual pueden hacernos su consulta. Si quieren solicitar algún servicio, le voy a poner que soy emprendedor en este caso, si soy ingeniero, si soy panadero, si soy arquitecto, si soy eléctrico, ponemos nuestra profesión u oficio y en este caso vamos a poner el capital. Dentro de lo que es el capital nos dice el tipo de aporte, nos dice dinero, pero también podrían ser especies muebles que yo voy a aportar, que eran mías y ahora las voy a aportar a mi empresa, o especies inmuebles, es decir, como una casa, por ejemplo, o cedo el uso del inmueble por más de 5 años. También podría ser un aporte de capital o de los derechos sociales de otra empresa, inclusive, que es un aspecto muy interesante. Patentes, por ejemplo, tengo una patente de alcohol, una patente industrial, la puedo acceder a mi empresa y sería aporte de capital. Divisas, también podrían ser aportes de capital. En este caso, mi aporte de capital va a ser dinero. No es necesario describir el aporte en este caso. Y mi capital lo puedo dar por enterado. Significa que en el acto yo ya lo aporté a mi empresa. Y puedo decir que mi capital va a ser por enterar. Que significa que yo en un tiempo más o mensualmente voy a ir dando cuotas hasta que llegue a desembolsar o completar la totalidad de ese capital. Bueno, en este caso vamos a hacer el ejercicio de que yo aporté ese capital que fue 1.000.000 de pesos. Y como vemos acá abajito nos dice que el capital es del 100%, porque yo en el paso número 1 ya establecí ese capital. Le doy al botón guardar y ya tenemos entonces nuestro paso número 2. Así de fácil. Luego nos vamos a ir al botón siguiente. Nos advierte, ¿no es cierto? No es que haya algún error, sino que nos advierte que en el paso número 1 hay que hacer una mención breve al giro, al nombre de la empresa. Entonces nos vamos al paso número 3 donde nosotros podríamos adjuntar cierta documentación. ¿Qué documentación nosotros podríamos adjuntar? La información del inmueble, hicimos un poder notarial, por ejemplo, de los aportes que nosotros vamos a hacer a esta sociedad. En el paso número 4, ya directamente nosotros lo que vamos a hacer es descargar el borrador de la escritura de constitución de nuestra empresa, que vamos a poder revisar directamente acá. Y nos dice, por ejemplo, en la Cruz,
Región de Valparaíso, a 12 de octubre se constituyó la empresa tanto. En ningún caso, por ejemplo, aquí no habla sobre el domicilio tributario de la empresa, sino habla sobre el domicilio del emprendedor, es decir, del titular de la empresa que somos nosotros. Una vez que nosotros ya hemos leído todo en lo que es el estatuto de nuestra sociedad o empresa, nosotros lo que vamos a tener que hacer acá, por ejemplo, es seleccionar si va a ser un notario el que va a firmar la constitución o lo vamos a poder hacer nosotros. En este caso, por defecto, viene no. Es decir, que yo la voy a firmar. ¿Cómo la voy a firmar? Comprando una firma digital avanzada. Una firma digital avanzada es una firma que a mí me sirve para constituir la conformación de una empresa. Existen diferentes tipos de firmas. En este caso, yo voy a ir a darle al botón firmar y en este caso me aparecen dos opciones. Ir a firmar y comprar firma. Si yo pongo el botón ir a firmar, se sobreentiende que yo ya compré mi firma, la tengo y puedo firmar. En el caso de que yo nunca haya hecho ninguna compra de ninguna firma, pues lógicamente que no voy a poder ir a firmar. Primero tengo que ir al botón azul y comprar la firma. Y aquí me da diferentes opciones. ¿Cuál es la mejor de todas estas, Ignacio? No hay ninguna que sea mejor o que sea peor. Lo único que nosotros podemos encontrar aquí es que algunas, en el caso eventual de algún problema, pueden entonces en este caso tener un mejor soporte. Y en ese caso, la que yo he encontrado que tiene mejor soporte es la de firma.cl y es la de firma ya. Aquí como nosotros vemos, por ejemplo, más o menos la mayoría está en alrededor de los 1.000 pesos. Entonces yo puedo seleccionar una firma, por ejemplo la de firma.cl y me va a cargar este sitio. Entonces acá, por ejemplo, me va a pedir que yo me loguee con mi clave única. Me van a hacer algunas preguntas de seguridad con información que el registro civil tiene de mi persona. Y luego de eso me van a mandar un código o un mensaje de texto a nuestro correo o por mensaje de texto. Toda esta información que puede ser un poco tediosa para nosotros, es sumamente importante entenderla de que la debemos pasar como un proceso de validación para que ninguna persona usurpe nuestro nombre de acuerdo a las firmas digitales. Porque si una persona simplemente escribiera un root y comprar la firma en nombre de otro, podría constituir una empresa, hacer un inicio de actividad, más adelante pedir un crédito y dejar todo un tremendo problema para ese emprendedor. Entonces, por esa razón es que las firmas electrónicas avanzadas tienen todo un proceso de seguridad que lo encontramos genial, maravilloso. Y es importante que nosotros pasemos todo este proceso de seguridad una vez que nosotros ya compramos nuestra firma y el proceso fue exitoso, no significa que aquí nosotros ya vamos a tener nuestra empresa creada, constituida. Significa que tenemos que volver a este paso número 4, es decir, nunca cerramos esta ventana y nosotros lo que vamos a hacer es ir al botón firmar y en vez de ponerle el comprar, le vamos a poner ir a firmar. Y ahí recién vamos a poner el código PIN que nos hizo generar la firma, lo ponemos y vamos a poder tener nuestra empresa legalmente constituida. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestra empresa lista, ojo con esto que es sumamente importante y no lo dijimos al principio, los amigos extranjeros que están en el país y que necesitan conformar una IRL, es súper importante que sepan que en los casos de la IRL, como yo voy a ser el titular único constituyente, en estos casos no puedo tener visa provisoria o una permanencia definitiva en trámite. ¿Por qué razón? Porque después cuando tenga que hacer los otros trámites con impuestos internos, ellos no me van a dejar acreditarme como representante legal en muchos casos. Salvo los casos en los cuales yo tenga mi permanencia definitiva en trámite y mi cédula de identidad se encuentre vigente. Pero si mi cédula de identidad se encuentra ya caducada, entonces en esos casos no voy a poder hacer nada. No hay ninguna petición y truco que haya por el estilo y no voy a poder acreditar, no voy a poder generar claves tributarias, no voy a poder verificar actividades y no voy a poder dar facturas a mis clientes, ¿ya? Entonces, en estos casos, la IRL hay que tener mucho ojo con eso. Si la mujer es casada,
por ejemplo, en estos casos va a tener que ir obligatoriamente con su marido a la notaría y firmar, porque el marido, de acuerdo a la ley, es el representante de la sociedad conyugal. ¿En qué caso una mujer casada podría firmar la constitución de una IRL? Siempre y cuando ella se acoja al artículo 150 del Código Civil, que es el patrimonio reservado. Entonces, en este paso reservado, iríamos al paso número 3, adjuntaríamos una liquidación de sueldo, una boleta de honorarios que ella haya hecho durante los últimos 3 meses. Es decir, estamos en octubre, entonces septiembre, agosto, hasta julio. Podríamos adjuntar una boleta que ella hizo en julio. Es decir, ¿qué es lo que nos dice el artículo 150 del Código Civil? Que si la mujer percibe utilidades, es decir, tiene un negocio donde percibe ingresos en forma distinta a la de su marido, puede acogerse al patrimonio reservado y va a poder firmar la constitución de su empresa, demostrando que tiene a lo mejor algún título profesional, una boleta de honorarios o lo que son liquidaciones de sueldo, certificado de cotizaciones de AFP. En esas condiciones podríamos acogernos a ese patrimonio reservado. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que toda esta información le haya servido y nos estamos viendo en un próximo episodio, en un próximo capítulo. Si no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, nos des tu like, nos dejes tus comentarios, tus consultas, algo que no te quedó claro sobre las IRL, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.